Papera, chinos, tengo un dolor en una amígdala. Muy buenas tardes, queridos estudiantes de 10-14, viajantes de esta nave de la antropología cultural. Sean bienvenidos hoy, 11 de marzo del 2021, para continuar con las aventuras de la mirada hacia lo que nos constituye como seres humanos, teniendo en cuenta la cultura, desde dónde se posesiona la cultura, lo que tenemos por cultura y todo lo que tiene que ver con la cultura. Eh, Vamos a entrar, bueno, los invito la próxima semana a tener 3 clases de antropología conmigo y con un artista llamado Samir El Neser, de descendencia libanesa, o sea, no de Líbano Tolima, porque sería libanense, sino de descendencia libanesa, con quien vamos a trabajar un proyecto junto con ustedes, de publicación de una revista artesanal hecha con recortes, digamos ese tipo de revista se llama fanzine, y esa revista va a estar relacionada, o su temática va a ser, en esta ocasión, la violencia en entornos escolares o la violencia cotidiana que, que convivimos, ¿sí? Entonces ustedes van, los seleccioné como grupo focal para recibir esos primeros talleres, que serían el día martes a las 2:20 en el espacio que tendría en español de modalidad, creo que es. El día jueves a las 12:30 en mi espacio de antropología. Y el día viernes a las 4:40 en lo que correspondería al espacio de español con la profesora Nidia Alejandra, ¿sí? Profe, Entonces, bueno, les disculpe, voy a ¿el, comentar. el jueves, el Vamos a viernes y tener qué unos otro día? talleres sobre la historia y el ¿Qué? martes, Angie, el martes, Ah, ok, profe. Gracias. sí. Entonces, pónganle cuidado. Eh, el martes, nuestro amigo Samir y yo vamos a hacerles una introducción a la historia del fanzine como medio de comunicación popular, alternativo, underground, es decir, entendido underground como que no es masivo y que hace parte de tribus o culturas locales pequeñas. Es todo lo opuesto a una revista de gran formato de impresión como Cromo, Semana, Vea, bueno, en fin, las revistas que hay por ahí, Cambio, Dinero, ¿sí? Eh, Vamos a ver entonces ese origen. Espero que se motiven a trabajar durante todo este año ese proceso. Eh, el día jueves como hoy, veremos un taller con ese gran artista, para aprender o perfilar o motivarnos hacia el dibujo, el diseño gráfico, la ilustración, ya que es fundamental que nuestros dibujos, diseños gráficos e ilustraciones acompañen esta revista, ese proyecto de revista, eh, que está siendo patrocinado por el Instituto de Pedagogía del Distrito, el IDEP. Y bueno, tenemos recursos para hacerlo. Y el día viernes terminaríamos el taller con Samir sobre la elaboración de collage, estética punk, eh, nuevos cánones estéticos y la elaboración digámoslo, de collage, que sería como la técnica para esta revista. Más adelante, entonces, vamos a ampliar este proyecto, o más bien la convocatoria de participantes de este proyecto, a otros estudiantes de la institución, de secundaria hasta la media, es decir, de sexto a 11, para completar un grupo de más o menos unas, no sé, 30 a 50 personas, ¿sí? Para elaborar esa revista. Esta revista va a tener un ejercicio de investigación popular, investigación social popular, es decir, investigación barrial, acerca de los diferentes tipos de violencia. Esperamos contar también con o expertos o personas que han sufrido violencias, por sus condiciones de mujer, LGBT, campesinos, afrodescendientes, venezolanos, jóvenes,
bueno, y las demás dimensiones que puedan surgir de la violencia para alimentar ese contenido de esa revista. Digamos que el proyecto lo tengo pensado desarrollar de aquí hasta septiembre para que vayamos despacio, ¿sí? En la medida que logremos hacer el ingreso progresivo, seguro, escalonado, bueno, el programa este de la alternancia, poder trabajar ya en las instalaciones del colegio. Me contaron que el auditorio central ya está habilitado, entonces podría ser un salón muy grande para que trabajemos ese tipo de manualidades, ese tipo de trabajo de corte y pegue que trae ese tipo de revistas, poder también invitar allí a los expertos en violencias, tanto como violentadores como víctimas, como victimarios como víctimas, obviamente más dándole más cabida a las víctimas. Y todo esto dentro del marco de un programa de la alcaldía que busca que los colegios dejen de estar tan cerrados, digamos, a ese ámbito netamente estudiantil, sino que los colegios vuelvan a ser un centro de interés barrial, por ponerlo así, es decir, que el colegio se abra, en este caso el colegio INEM, que se abra a la comunidad, que la comunidad pueda participar también de ese proceso del violentario o de la revista fanzine que se llama Violentario, porque va a ser una compilación de violencias. Eh, entonces, dentro de ese marco de apostarle a que el INEM se abra, me imagino como la Universidad Nacional, sí, que logre ser como, como una institución más local, más barrial, sí. Entonces, bueno, están invitados a ser parte de este inicio del proyecto violentario Capítulo Kennedy, dentro de las actividades que iremos a desarrollar, además de ejercicios de corte y recorte, también vamos a tener espacios para aprender a escribir, aprender a hacer chistes, aprender a encontrar el sentido del humor y el humor negro a lo que sucede, ¿sí? Digamos, reírnos de nuestra desgracia, por ponerlo en términos como muy coloquiales, eh, aprender a desarrollar esas potencialidades de escritura, no solo ustedes, sino pues los demás que ustedes van a ser como los replicadores de este proceso, o sea, de esos talleres que vamos a ver la próxima semana. Espero que los interioricen porque luego cuando trabajemos con la comunidad, espero que ustedes todos, muchos, algunos, ¿sí? Escojan ahí, nos colaboren para replicar eso con los demás, inicialmente estudiantes, al menos por este año. Mm, Dentro de las actividades, entonces, bueno, vamos a tener ese tipo de talleres. Espero también tengamos charlas para concienciarnos o concientizarnos, no sé cómo se diga, más bien para tener conciencia sobre la violencia, las microviolencias, ¿sí? Aprender a separar que la violencia no es solo esa agresión física, sino pues que también existen otro tipo de manifestaciones de la violencia, otro tipo de lugares donde habita la violencia, como la misma mente de uno, las mismas relaciones familiares. Bueno, eh, queremos que ese violentario, esa revista fanzine llamada Violentario, sea un vademecum, sea un compilatorio de los diferentes tipos de violencia que se viven y se sienten casi en el día a día en Kennedy, el Colegio INEM y sus alrededores, obviamente pues eh, con ustedes. Esperamos también elaborar un mural, uno o tres murales. Tenemos presupuesto para pintar tres tablones de 3 metros por 6, 10, o sea, imagínense, son tres paredes básicamente, para hacer unos murales, evidentemente de conciencia sobre todo ese asunto de la violencia, pero todo eso no lo vamos a hacer de una sola vez, sino tendremos de aquí a septiembre o quizá hasta octubre para ir perfilando ese tipo de situaciones. Contamos con la mano del artista Samir El Neser, digamos que él y yo nos conocemos hace unos 17 años, ¿sí? Eh,
y él ahorita pues ya es egresado de la Universidad ASAB, tiene maestría en arte y es un artista, bueno, reconocido los que salen en medios de comunicación no oficiales como Caracol, pero sí ha tenido bastantes reconocimientos eh, dentro de las artes plásticas. Eh, entonces, bueno, quiero contar con el apoyo de todos, muchos, algunos de ustedes, eh, no solo el apoyo, sino la motivación, digámoslo, el compromiso de sacar adelante este proyecto de la revista. Si quieren, podemos ahorita, antes de abordar el asunto fuerte de la clase de antropología, discutamos o no discutamos, hablemos sobre este asunto. Les puedo mostrar, darnos abrebocas, ¿sí? Sobre lo que espero, sobre lo que ha sido el fanzine como medio de comunicación alternativo y eso sí, invitarlos a que no dejen de participar. Yo les enviaré los enlaces, se los copiaré a este salón de antropología, los enlaces que vamos a tener eh, los días, repito, martes a las 2:20 en lo que era el horario de español de modalidad, jueves a las 12:30 en el espacio correspondiente a antropología y viernes 4:40 en el espacio correspondiente a español, español sin más. Y esta situación del violentario que va a, a conducir las zonas de antropología a que entonces analicemos ya no solo qué es la antropología, cuál es la historia de la antropología, la rama de antropología y cómo la antropología mira al humano, sino poder tomar como objeto de análisis antropológico la violencia, ¿sí? Entonces, bueno, no sé si tengo más ganas que material para presentarles hoy, pero pues también como tengo esas ganas de mostrarles todo esto, también tengo material audiovisual, material digital y cómo relacionarlo efectivamente eh, con lo que ya he tenido preparado de las clases de antropología. Entonces, por favor, abran sus micrófonos y déjenme escuchar todas sus, eh, todas sus manifestaciones que tengan, las de acuerdo y particularmente las de desacuerdo también. Me encantaría escucharlas. Entonces, los invito a que busquen cómo levantar la manita para ir de pronto yo sorteando las intervenciones. Antes de eso, abran micrófonos. ¿Me entendieron o estuve hablando solo? Sí, señor. Sí, señor. Profe, Profe, Esperen. ¿Quieren participar? Levanten las manos. ¿Saben levantar las manitas? Si están desde el celular, en la parte inferior, en el cuarto icono, hay una manita, hay un símbolo, hablando de símbolos, de una mano, de una palma de una mano. Si están en el computador, dan clic en los botoncitos de abajo, que es donde dice más opciones. Ah, no, mentiras, no, ahí no es. Ahí, no diga. Ah, ya, no, mentiras, en la parte inferior dice levantar mano. Entonces, levanten esas manos, muchachos, para hablar de esto hoy. No todo tiene que ser siempre tan teórico, ¿verdad? Voy a mirar los listados de quienes tienen las manos levantadas. En estos momentos la tiene Snyder, Nicole Tatiana, Juan Puentes. Listo, con estos tres arrancamos. Van en el orden. Primero Snyder, luego Nicole, luego Juan Puentes. Y los demás, motívense también a hablar. No se queden con nada adentro. Nada, todo es susceptible de ser explicable o explicado. Snyder, adelante. profe, yo llegué más o menos hace poquitico. Lo que Bueno. entendí más o menos fue que tocaba pintar unos murales y analizarlos, ¿sí, señor? O algo así, o es que no. Bueno, no, pero tranquilo, bien que preguntes. Bueno, lo que pasa es que vamos a entrar en un proceso de que las clases de antropología se van a orientar y se van a articular a un proceso, a un proyecto que entró el INEM este año para dentro del marco de colegios abiertos y entornos seguros, digamos, unos programas de la Secretaría de Educación Distrital, y nosotros vamos a hacer lo siguiente, vamos a tener unas capacitaciones, unos talleres, unas formaciones, unas investigaciones para crear y al final de este año entregar una revista que vamos a hacer nosotros junto con otros estudiantes del INEM, una revista de formato Fanzine Punk, que es básicamente una revista hecha con recortes de imágenes de revistas
pegadas sobre papel y multicopiadas, ¿sí? Multifotocopiadas para entregar libremente, ¿sí? Para entregar gratuitamente y también para que sean publicadas de pronto por algún medio institucional como la imprenta digital. Dentro de todo este marco, entonces, nuestras clases de antropología, como el fanzine o la revista que estamos proyectando hacer, tiene como tema central las violencias cotidianas de los entornos escolares y de nuestras familias, es decir, las violencias cotidianas. Entonces, la antropología se va a orientar a analizar el asunto de la violencia como factor cultural, como factor ritual. Bueno, en fin, aún no tengo todas las claridades, pero sí tengo claro que la violencia va a ser lo que nos va a enfocar esta mirada de la antropología en nuestras clases. ¿Sí? Repito, esperamos que cuando tengamos la oportunidad de la alternancia, ¿sí? Pues mañana tendrán ustedes una reunión, sus papás con los tutores para hacer un censo de cuáles estudiantes van a poder ingresar en la alternancia, preferiblemente después del 12 de abril, que podamos también hacer esos talleres, asistir al colegio a, a presencialmente trabajar esos asuntos del fanzine. Listo. Y dentro de las actividades múltiples que tendremos de aquí a septiembre, dentro de todo el cronograma del proyecto Violentario, capítulo Kennedy, está también la elaboración de 1 o 3 murales, ¿sí? En unos tablones de madera que solicitamos y bueno, pues hoy esperaré respuesta, o entre hoy y mañana, de saber si llegaron, si los van a dar y cuándo los harán. Muchas gracias por participar, Snyder. Nicole Linares, bienvenida. Buenas tardes, Jorge. Profe, es que yo también pues, tenías como una pregunta, ¿no? Una opinión. Dale. Pues es que es la primera vez que yo veo antropología en todos los colegios que yo estaba. Entonces, pues en sí quiero saber si, digamos, ese cuadro o ese mural que tú dices que toca hacer, digamos, siempre lo hacen o por qué no sirve o en qué espacios que tú dijiste que lo íbamos a hacer. No, no, listo. Nunca lo, o sea, por parte de antropología sería esta la primera vez, o al menos antropología desde que yo la estoy orientando aquí en el colegio en la tarde, no hemos hecho murales, ¿sí? Es la primera vez, esta vez tendremos tiempo para aprender sobre símbolos, ¿sí? Que es como la parte esencial, digamos, de una parte radical de las culturas, lo simbólico, y poder hacer un mural, sería esta vez el primer mural de antropología y del violentario como tal, del proyecto violentario, eh, que nos va a servir como, digamos, también serviría como un medio de expresión, como un medio de presentación también de trabajos, ¿sí? Cambiar la dinámica posiblemente, o sea, me lo estoy visualizando en ese momento, que el mural, la participación en el mural podría ser el trabajo final de antropología de este año, ¿sí? Ya no presentar un ensayo, un documento, una investigación totalmente científica, sino con lo que hemos construido, trabajado, desde todo lo que llevamos del año, decirle, listo, hermano, su trabajo final es que aporte una imagen a la composición de todo este mural que vamos a hacer o venir a trabajar en el mural, algo así. Y de pronto esperar que se posesione como una actividad institucionalizada del área de antropología de la jornada tarde. Previamente, lo que sí hemos venido haciendo, digamos, en antropología ha sido el campamento antropológico o la noche sin tabú o la, no, bueno, en fin, o la lunada antropológica, ha tenido varios nombres, que es un campamento que hacemos dentro de la instalación del colegio con los grados 11 y décimo y bueno, está la elaboración de cambuches o cambuche no, carpas, refugios, ¿cierto? La preparación del fuego, compartir alimentos, actividades de compartir, de diálogo, bueno, y hablar diferentes cosas. Este año hacemos el, el campamento, podríamos hablar dentro de la noche de las violencias y dedicarnos a hablar de la violencia, ya que sería el tema central de
que va a canalizar antropología y el eje central del proyecto violentario fanzine. O que quizás respondí algo que no preguntaste. Profe, pero es que yo quiero saber algo. Es que tú dijiste que, Hola, bueno, habla. Habla, Nicole, que se te apagó el micrófono. es que quería tú saber, pues es que tú dijiste que los martes, viernes, bueno, y se me olvidó el otro día, íbamos a tener antropología. Y pues tú dijiste que ya sabemos en cuál espacio, pues es que yo quiero saber en cuál espacio porque no conozco bien el colegio. Eso va a ser virtual, o sea, son espacios virtuales como tal, no espacios Eh, físicos hasta nuevo aviso. Listo. Ponle cuidado. Gracias. Gracias, Angie. Y mira, Nicole, Ay, los perdón, no talleres iba a solo entender. van a ser la próxima semana, los talleres virtuales del martes, jueves y viernes. ¿Sí? Del martes, jueves y viernes son solo la próxima semana, ¿sí? Con Samir. Ya después adecuaremos el horario, ¿sí? Para trabajar dentro de las clases de antropología normales, las de este espacio, las de este horario, ya puede ser de pronto en el modo alternancia, esperamos que podamos volver en modo alternancia a trabajar esto. Eh, Ir trabajando sobre el violentario. Y el mural donde se hará, bueno, pues tenemos 3 tablones, al menos solicitados, de 3 por 6 metros, ¿sí? Lo cual nos daría o para hacer 3 murales o mínimamente uno. Y lo pintaríamos, bueno, lo pegaríamos, me imagino que en la pared occidental del auditorio, los que lo conocen, donde suelen jugar los niños con un balón a rebotarlo una vez en el suelo y luego que lo toque otro. Y ahí lo pintaríamos no las paredes, sino los tablones, y luego miraríamos dónde ubicar o publicar esos murales, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? Podría ser en la unidad azul, ya que nos ha correspondido, digamos, históricamente esa unidad a las ciencias sociales, ¿sí? Esperemos a, a- a ingresar, Nicole, y que tú seas de las primeras personas que pueda ingresar al colegio no alternancia y que esté yo para presentarte las instalaciones del colegio y que te enorgullezcas y te maravilles de ese gran colegio que es el INEM. Eh, ¿Alguien más? Nicole, ¿tienes más preguntas? No, profe, gracias y perdón, es que no iba entendido, pero ya. Tatiana, Nicole, Tatiana. Hola, ¿me Profe, escuchan? aquí estoy. Hola. Sí, pero ella le dijo que sí, que ya entendió. Tatiana, Nicole, Tatiana. Profe, aquí estoy, ya le escuché, ya, gracias, perdón, no iba a Yo creo que entender. el profesor que no nos está escuchando. Yo sí creo. O sea, que sí. Sí. Es que ha ralentizado el audio. Yo sé ralentizado el audio. Profe, Bueno, Sebastián Puentes, profe, ahí sí participa, me escucha Sebastián. bien. Bueno, Sebastián Puentes. Listo, entonces, no, iba a preguntar que, digamos, ahora pues va a ser en base, o sea, en esas clases que tengamos, pues va a dejar algunas tareas, ¿no? Imagino, ¿no? Pregunto, digamos, en base a esas clases, no sé, alguna tarea o algo así, porque pues ya las clases de antropología se van a basar en esa estructura como usted dijo.
Eh, sí, Sebastián, claro, efectivamente vamos a orientar las actividades, las tareas hacia consultas, ah, consultas de investigaciones, pesquisas, averiguaciones, encuestas, entrevistas, todo lo que podamos hacer, documentales, relacionados a las violencias cotidianas, a la violencia. Entonces, hoy, por ejemplo, hoy mismo estaba mirando en la revista del Instituto Colombiano de Antropología eh, publicaciones relacionadas con violencia y tenía más o menos como unos 8 artículos de revista. Entonces, digamos que como la antropología es bastante de investigar, pues, ¿no? De consultar, de hacer ejercicio de lectura y exponer. Entonces, digamos que tenemos bastante material teórico de esa revista, ¿sí? El otro material, las otras tareas pueden ser entonces, listo, hermano, eh, averígüese con por ejemplo, ¿no? Averígüese en su barrio los últimos chismes del fin de semana, ¿sí? Los últimos chismes del fin de semana. ¿Quién le pegó a quién? ¿Quién se envió con quién? Porque ese tipo de historias son las que van a alimentar el violentario, ¿sí? Les comento. Yo hice este proyecto alguna vez en Ciudad Bolívar, en el primer colegio donde trabajé, y pues se llamaba Violentario, y fue un ejercicio bien interesante donde pudimos compilar y categorizar, digamos, las violencias barriales, ¿sí? Entonces había asesinatos, había un capítulo de riñas de borrachos, otro capítulo de violencia intrafamiliar, otro capítulo de violencia contra las mujeres, otro capítulo, y eran únicamente historias que surgían ahí, de la cotidianidad, del barrio, ¿sí? La violencia que sucedía en la cantina en la noche, de la violencia que sucedía de pronto en la pelea a los vecinos, de porque, no sé, llegó alguien tarde, la violencia que sucede en la estación de Transmilenio cuando alguien empuja al otro, ese tipo de microhistorias, o sea, es que se trata de que ese típico empujón, el típico madrazo que le echa a alguien al otro porque se le atravesó en la vía o frenó muy duro, eh, poder, poder desde esa antropología o desde esa mirada profunda del humano, comprender, analizar y estudiar, ¿sí? Estudiar por qué somos así de violentos, por ejemplo, ¿sí? ¿Me entiendes? Sí, profe. Entonces, eh, pues, no sé, sobre la violencia, pues no sabría qué opinar. Supongo que pues hay diversos tipos de violencia y pues diferentes niveles, ¿no? Y ya, eso era todo. Gracias, profe. Listo. ¿Quién más? Bueno, ¿y qué? Pero, ¿y se sienten motivados? Bueno, ¿quiénes vienen conmigo a hacer esta vuelta? ¿Quiénes van a caminar conmigo esta vaina? Recuerden que están invitados muchos, todos o algunos. Más o menos cuánto dura cada reunión, o sea, del proyecto. ¿Lo mismo que esta o cuánto, más o menos? No, hermano. Eh, digamos que las de la próxima semana son más o menos o sea, los tres talleres iniciales de la próxima semana van a ser de lo que dura una clase. Y los siguientes encuentros también van a ser más o menos un promedio de más o menos 2 horas y media, 2 horas. Durará, durará una clase. Entonces se le O cortó. sea, vamos a ocupar la clase. Profe, no estamos escuchando. Uy, se puso canción en internet hoy.
Profe, Oh, está terrible el sonido. No, no. Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? pero se le escucha cortado. Sí, profe, se lo escucha cortado, corrido. Hola, ¿qué tal? Oh, listo. Listo, ya regresé. Ya me regresó la audio. Listo, ahora sí. Listo, muchachos. Entonces, ya empezamos con este tema, ¿no? De la invitación. Era algo que tenía que hacerles. Les voy a mostrar un poco, voy a compartir pantalla para más o menos orientarlos hacia qué es el fanzine. Tuvimos que correr en este proyecto porque, bueno, por motivos de contratación del colegio nos toca adelantar este asunto. Entonces, bueno, venga, nos damos una vuelta por mi computador, ¿listo? ¿De acuerdo? Respondan. Listo, profe. Listo, bienvenidos a mi computador. Supongo lo que va lo primero, lo de violencia, ¿no? ¿Cómo hice hoy? Me metí en, en la página de la revista del Instituto Colombiano de Antropología, de Antropología e Historia, ¿sí? Y tiene acá un buscador, aquí en el costado derecho, una lupita. Entonces hoy busqué violencia. Ay, perdón. Violencia. Y esto que les estoy mostrando en ese momento es para cualquier tipo de consulta que quieran, tengan, deban hacer al menos en esta revista. Violencia, vamos a buscar. Y esperemos, bueno. Y pónganle cuidado, pelados. Me aparecieron 25 artículos para que los leamos, ya sea en clase o ya sea como tarea. Todavía no está decidido eso. Pero, por ejemplo, miren, está la experiencia de violencia y restitución en sobrevivientes de minas antipersonales en Magdalena Medio colombiano. Es un tema muy actual, ¿sí? Antropología y estudios de la violencia en Colombia. Este documento me lo pido leer para poder hacerles una clase sobre la antropología de la violencia o la violencia en antropología o antropología violenta o violencia antropológica, no sé qué nombre le vayamos a poner. Me pido yo este documento para explicárselos a ustedes, ¿vale? Me parece que es como un abrebocas. Encontramos otro sobre violencia y caos en la experiencia religiosa, la violencia de la colonización y la adjudicación de reservas, relatos icuanis, ¿sí? Ese es un de las fuerzas al panteón, consentidos en las honras de los indios revividos. Bueno, hay cualquier cantidad de artículos. Lo que uno tiene que hacer es sencillamente darle clic al que le cause interés cuando los envía a que consulten esto, ¿cierto? Por ejemplo, esa santificación popular de los muertos en cementerios urbanos colombianos. Le da uno clic y aquí donde dice PDF, pim pam pum, le da otro clic y le va a aparecer el documento para leer. Nos vamos a dar cuenta que estos capítulos de la revista de antropología son artículos cortos, 18 páginas, quizá 25 y qué más, ¿sí? Entonces, bueno, eso era como para la parte teórica de esto. Mm, sobre los fanzines, sobre los fanzines. Les voy a mostrar que este tema yo ya lo he trabajado previamente en antropología hace 2 años, ¿sí? Trabajaba el fanzine como un modo de presentar los trabajos. Entonces les voy a mostrar aquí en la anterior página de antropología.
Aquí donde dice comunicación gráfica. Eh, entonces, bueno, entonces algo de tardadito, ¿no? Aquí tenemos un video de cómo hacer un fanzine, ¿sí? Eh, otro video de cómo se hace un fanzine, o aquí un tercer video de unos ejemplos de fanzines en Lima, Perú, de la cultura punk. Eh, otro video, yo Ortiga podría agregarle unos más nuevos. Aquí hay unos enlaces a unos fanzines, les voy a mostrar uno como para que capten más o menos la estética o la parte visual, ¿cierto? De lo que está hecho un fanzine. Básicamente es como contar historias con recortes de revistas, ¿sí? E historias guardando cierto sentido del humor, ¿no? Hay fanzines que son muy serios, pero pues a mí me parece como interesante el sentido del humor. Hoy día les voy a mostrar los ejemplos de los que hice en Ciudad Bolívar, ¿sí? Bueno, entonces este fanzine habla sobre cómo hacer una heladera ecológica, cómo construir bibliotecas para cómics con herramientas muy, muy casuales. Vemos la utilización del dibujo, ¿sí? Obviamente estos están hechos, estos que estamos viendo están hechos digitalmente, ¿sí? Pero también podemos encontrar fanzines artesanales, que son los que vamos a hacer, que son con recortes. Vengan a ver. Creo que esta imagen me gusta. ¿Me copian? ¿Me están escuchando, niños? Sí, Sí, profe. señor. Sí, profe. Sí, Listo. profe. Por ejemplo, miremos esta imagen. O sea, ¿cómo se hace esto? Se recortó una imagen de Maradona, alguien recortó una cara. Ven, todos son como recortes superpuestos, ¿sí? Eh, fanzines punk, de pronto. Ah, ve. Vean, esto, más o menos esta imagen a blanco y negro que está al costado derecho de la pantalla, es lo que yo espero visualmente que hagamos, ¿sí? Obviamente mejorado, ¿sí? Como los fanzines, digamos, empiezan dentro de la estética punk, ese tipo de revista surge como una respuesta cultural o con una respuesta contracultural a las revistas de moda, fashion y el jet set, ¿sí? Entonces, en los años 60, 70, los punqueros del Reino Unido y luego pues acá en Colombia, digamos en Medellín, van a decidir hacer unas revistas donde van a publicar sus propias ideas, su propio pensar, su propia propuesta contracultural, ¿cierto? Su propio qué decir. Y entonces lo que hacen es tomar las revistas canónicas, canónicas, no, las revistas de Jet Set, llamémoslo así, y las recortaban, las modificaban para construir su propio relato. Entonces, bueno, tenemos eh, esta también, bueno, digamos, los fanzines servían también para contar historias, para congregar la escena del punk o del metal, digamos, en el caso colombiano, ¿sí? Era el medio de comunicación entre los metaleros, pues, llamémoslo así, ¿sí? Miremos esta en imagen, abrimos la imagen en una pestaña, a ver si sale grande. Miren, ¿qué opinan ustedes de este tipo de estética? ¿Qué opinan ustedes de hacer una revista así? De que ustedes tengan la oportunidad de ahí sí, de hacer lo que quieren y como quieren. Nadie se siente motivado, o yo no sé yo por qué siento tanta motivación de este tipo de publicaciones. ¿Qué dicen ustedes de esto? Pues diferente a lo demás y chévere, porque pues Sí, muchos recortes ajá. ¿Se le miden hacer algo buscados, así? pues sí, yo creo que sí.
Sí, sí, profe, es demasiado chévere. Ah, listo, bacano. Esa es la voz de Indira. Sí, profe, Sí, digamos, eso es muy en este momento lo que estamos chévere. viendo son portadas, son portaditas. Porque, digamos, en los años 70, 80 u 80, 90 eran como la moda, ¿no? Ahorita pues ya tenemos impresiones, ya hay Photoshop, bueno, ya inclusive ya hay medios virtuales, digitales como Instagram para pasar ideas, pero a mí me interesa que hagamos este tipo de cosas. Les voy a mostrar algo de lo que yo trabajé alguna vez para invitarlos, ¿no? Entonces, proyecto Fanzine de Antropología. Estoy tan nerviosa, no creo que esta clase se acabe. Ay, tan bonita, gracias. Ponle cuidado. Estas imágenes que les voy a mostrar de Excusado Folder son de los primeros fanzines que yo conocí. Yo tendría 22 años. Y digamos que la movida cultural de Bogotá de ese tiempo era muy visual, era muy gráfica, era muy interesante. Y conocí entonces un colectivo de la Universidad Nacional, un colectivo de personas de la Universidad Nacional que se hacían llamar Excusado. Ya ahorita son grandes artistas y publicistas. Y hacían esta revista que a mí me encantaba porque lo que sí tenía era mucho sentido del humor. Esa revista que les voy a mostrar, los números, los estándares que sacan son para criticar algunas de las disposiciones de la carrera de diseño gráfico y de artes de la Universidad Nacional. Entonces sacaban esta revista llamada Excusado para manifestarse, ¿cierto? Para poner su punto de vista y en cierta medida también para burlarse, porque realmente yo considero que hay que conservar el sentido del humor, ¿sí? Y mucho más en estos días. Entonces, bueno, esperen, minimizo un poco el zoom, ¿ok? Títulos como se puede ser más mediocre, se puede quedar más bajo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué tiene el fanzine? Este contenidito que dice se puede ser más mediocre, se puede quedar más bajo, pues aparentemente en mis tiempos, cuando yo tenía esos 22 años, cuando surgió esa revista, eh, invitaba como sugería, ¿no? A querer leer qué sucedía por allí adentro, ¿no? Por allí dentro de la revista. Entonces, bueno, está el paraíso de los drogos y las rameras, Holanda, país invitado. Bueno, va a ser una crítica. Miren, digamos, el tipo de gráfica, ¿sí? Entonces aquí tenemos la editorial, está escrita en máquina de escribir, ¿sí? Con imágenes de una cinta de peligro, de cuidado. Aquí vemos que los personajes o el contenido está hecho con recortes de revista o recortes tipográficos, llamémoslo así. Aquí está entonces una historia. Entonces miremos, por ejemplo, lo sencillo que es, ¿no? Alguien dibujó, puso un recorte de un escrito que hizo. En este caso se está manifestando contra Ex Libris, que creo que era una editorial de esa época, y hacen un dibujo del fondo negro, unas píldoras, y cuentan un mensaje. ¿Cuál será el mensaje? Aquí dicen que los que han sobrevivido al repulsivo acto de leer este pasquín miserable Ex Libris, que su lectura favorece a la malformación mental y aplana cualquier intención creativa. Si es que los que lo hacen tienen algo de semejante, entonces parece ser una broma entre miembros de diseño gráfico, ¿no? Pero eventualmente puede ser usado en casos extremos de insomnio o para trancar la puerta, brillar las ollas. Entonces, ¿para qué sirve una revista? Pues para que brille las ollas. O sea, obviamente no son chistes elaborados, pero es un sentido del humor, pues, cada uno pues en su época, ¿no? Ortica, digamos, el sentido del humor lo tienen los memes. Aquí entonces habla de Melanie Catherine, no sé, un personaje inventado. Eh, Posición Corazón Viajero Rebelde Dura, parece ser una crítica a las chicas del diseño gráfico que, no sé, quizá que eran demasiado sensuales, no comprendo el contexto de esto. Fotografías, como podemos ver, miren, manejo una fotografía en blanco y negro y se edita, trata de blancas en la feria, qué pasa, o sea. Y ya, entonces, fanzine de universidades, fascina asesino. Vean, todo eso son sencillamente dibujos. No es un dibujo artístico, no es un dibujo realista, eh, es un dibujo cualquiera. Entonces, digamos que los talleres iniciales que vamos a tener con Samir, que luego lo vamos a repetir,
son para tener confianza en el dibujo. ¿Qué le ven dibujo a esto? ¿Qué le ven de complicado a este dibujo? Nada, un dibujo, un fondo negro y listo. Les voy a mostrar el número 2 de la serie Excusado. Entonces, mentira, eso salió cuando yo tenía 20 años. Cuando yo tenía 20 años. ¿Continúo mostrándoles esto o paso ya a la parte, a otra parte? No, pues está chévere, profe, realmente ver eso. Aló. ¿Continuamos con las imágenes entonces? Listo. Sí, profe. Entonces, obviamente eso es un abrebocas, ¿no? Eso es un abrebocas el día martes con Samir. Vamos a tener un taller mucho más profundo. De hecho, ahora más tarde tendré que comunicarme con él y elaborar el taller, elaborar la forma en la cual les queremos presentar esto. Pero deseo que, bueno, no sé, o sea, la parte difícil de antropología, ¿no? Pensar de que el otro piensa lo que yo pienso, pero no es así. Listo. ¿Aquí qué hacen? Póngale cuidado. Utilizan una publicidad de una crema dental, obviamente la modifican por internet, digitalmente ellos en sus programas. Nosotros podemos hacerlo con recortes, sencillamente. Y van a presentar este excusado como un producto de limpieza. Entonces, crema mental. Si se pilla, entonces, ¿el chiste en qué está? En que no es crema dental, sino crema mental. ¡Pum! Listo. Ahí estuvo el chiste. Es tonto, ¿no? Pero lo mismo tonto lo hace gracioso. Es para que tengamos en cuenta ese asunto de que hay que tener sentido del humor. Entonces, perfuma el aliento, protege sus mentes. Utilizan una imagen pop de los años 50 quizá, a manera de manual de instrucciones, y presentan de esta forma el contenido de la revista. Entonces, tiene ser... ¿Alguien entiende el chiste de este pedazo? ¿Ves? ¿De los amplío? ¿Me lo pueden explicar? Hola, hola. ¿Entienden el chiste que está aquí? ¿Cuál, profe? ¿El que está en verde? El que está en verde. Sí, sí, señora, el que está en verde. ¿Que lo Pues leamos, profe? es muy sencillo. ¿Alguien entiende el chiste, pues? Llamémoslo así. Pues el vicio. Dice ser vicio al cliente. Tan, tan. Sí, ya, bada boom. Breve, un juego de palabras. Entonces tenemos otro componente más para el sentido del humor. Juegos de palabras. Listo, entonces, bueno, les comentaba que trae su tabla de contenido, bueno, presentada así como si fuera un manual de instrucciones de una crema dental. Vamos a encontrar entonces en excusado una editorial, ¿sí? Un día la leí, me acuerdo, pues fue muy difícil leerla. Aquí, esto que está acá son los creadores, ¿sí? Ustedes ahorita pueden encontrar grafitis en la calle de Seincat, ¿sí? Chris, todas esas personas ahorita son muy buenas en esto. Sopa de letras. Antes de consumir, recuerde el uso indiscriminado, reiterativo de tipografías de buen gusto. Bueno, evidentemente esto que está presentando es como para un público especializado en diseño gráfico, pero los fanzines, como ya vimos ahorita en el formato del fanzine punk, pues no están ceñidos a un solo tipo de contenido. De hecho, hay muchos videos que nos van a enseñar sobre esto. Quiero que les muestro esto únicamente es porque a mí personalmente me gusta gráficamente, visualmente, lo que ofrece. Me parece que es chocante y es muy sencillo, vean. Esa punta de blanco y negro, ¿sí? Es un fanzine blanco y negro. Se necesita diseñadora gráfica. Bueno, si quieren les subo esta carpeta de contenido al Classroom, ¿les parece? Para que tengan ustedes como la opción de mirarlo con mayor detenimiento. Los que quieran, los que no, obviamente omitan este paso, ¿sí? Porque pues no quiero quedar como un tonto riéndome yo solo de acá, de estas imágenes, ¿sí? Pero bueno, Sí, profe, llevan sí, eso en tu corazón. visuales. Bueno. Listo, entonces espérenme, apunto aquí las tareas que tengo que hacer. Subir carpeta de excusado a Classroom 1014. Listo, gracias. Me encanta tu
tu interés. Y bueno, listo, bueno. Les vamos a mostrar, póngale cuidado que, no, eso es otra cosa, perdón. Por ejemplo, hablando de dibujos, bueno, me va a permitir mostrarles un dibujo que alguna vez hice durante una semana. Como pueden ver, todo eso sirve para un fanzine. Si ustedes tienen dibujos, háganle, muchachos, vamos a utilizarlos para el fanzine. ¿Sí? No es necesario ser artista, ¿cierto? Pero aquí está un compuesto de dibujo. Les muestro esto porque así más o menos podríamos estar haciendo el mural, un dibujo, un mural compuesto, ¿no? Obviamente que cada dibujo representaría, en el caso ya del mural propio, violencias cotidianas o las soluciones a las violencias. Bueno, y miraremos qué mente tengamos. Les quiero mostrar ahora sí partes del fanzine que hicimos en Ciudad Bolívar. Pero bueno, les voy a mostrar lo que tenga yo acá en el computador. Fanzine escolar, proyecto para situacional, violenta editorial, capítulos. Listo. Esa fue la portada que yo realicé para el violentario. En ese caso en Ciudad Bolívar se llama Violentario, razones y motivos para no convivir. Como podemos ver, entonces, bueno, ¿qué utilicé? Utilicé una imagen del actual expresidente, utilicé recortes, entonces aquí la carpeta dice, así grabé a la corte, digamos que era como muy del momento, eso fue hecho en 2011, me encontré una imagen de una K-47 o un rifle, y lo que uno hace es adecuarlo, ¿verdad? Superponer las imágenes, y me encontré posteriormente una imagen, o sea, uno tan solo uno mira imágenes, ¿sí? Me encontré luego una imagen de una panorámica de un barrio de una zona marginal, creo que eso es de Cali o de Medellín. Y bueno, entonces, ¿qué dice? Sobre digamos, esto lo vamos a llamar, sobre un paisaje, sobrepuse a un personaje y le di una acción, ¿sí? Digamos que eso es fundamental a la hora de construir imágenes, ¿sí? Un paisaje, o sea, un lugar donde esté un personaje, y que ese personaje esté en una situación o realizando una acción. Si usted tiene esos tres componentes, lo tiene todo, ¿sí? O sea, tiene ya lo suficiente para poder recrear cualquier situación. Por ejemplo, usted quiere publicar en el violentario que vio que su vecina encendió a chancleta al niño, a su hijo, al hijo de ella. Bueno, breve, pues obviamente usted no la va a grabar, ¿no? Pero nos puede contar entonces, sobreponiendo una imagen parecida a su barrio, ¿cierto? Una señora que se encuentra en una revista, una señora gritando, brava, y con recortes de revista usted le hace unas manos y una chancleta, y listo, y usted cuenta la historia. El 27 de abril, una señora agredió a su hijo de 3 años porque se comió un chocorramo, algo así, ¿sí? Es decir, trato de simplificar el asunto o mostrarles que este violentario tiene que ser gráficamente muy atractivo, pero muy simple, muy sencillo temáticamente. Eso, entonces, esto fue una... y con letras hice el título. Este globito pues lo hice yo con papel, que hace uno, lo pega sobre una hoja en blanco y lo superpone. Esa imagen está en blanco y negro porque pues las escaneé en blanco y negro, pero en su inicial momento eran a color. Listo. Esta fue la forma en la cual yo presenté el contenido, ¿sí? Entonces me encontré una imagen de un cuerpo, una imagen de un sistema muscular, pues, ¿sí? Con papel rojo le hice unas manchas de sangre y pues se me ocurrió dibujar a una persona asombrada señalándolo, ¿cierto? Como ven, es un dibujo sencillo. Aquí está en un cartel ¿cómo se llama esto? Un cartel fúnebre. Toda la tabla de contenido dice véalo bajo su propio riesgo. Y entonces aparecen los capítulos: asesinatos varios, robos, maltrato familiar, violencia escolar, violencia de borrachos, contaminación y chismes varios, ¿sí? Que eso fueron las categorías que hicieron en ese tiempo en Ciudad Bolívar, fue con niños de 6º grado. Y aquí está la editorial. ¿Qué dice la editorial? Bueno, me encontré una imagen de Lady Gaga, sí, le superpuse una cara del entonces presidente Santos, y con papel impreso
lo superpuse, lo pegué para la evidente editorial. Entonces dice, en busca de hacer el ejercicio educativo en los contextos de los estudiantes, darle sentido al ejercicio, surgió la idea de llevar un proyecto que los estudiantes identifiquen su espacio habitable. Bueno, aquí hay otro pedazo que dice que el inventario es un compilado violentográfico de las cotidianidades. Me imagino que eso se mantendrá en este. Es una revista de bajo presupuesto hecha con recortes de ideas, de historias, de chismes y de noticias. Digamos que eso quiero que se mantenga. ¿Por qué quiero que se mantenga? Porque eh, vamos a oponer lo académico contra lo popular. Y nosotros, en este caso, siendo académicos, vamos a irnos por el lado de lo popular. Listo. ¿Comentarios? Que muy Necesito creativo, comentarios para... sobre todo la idea del cuerpo, ¿qué? Del sistema muscular Sí, y, sí, sí. y como esa introducción que hizo ahí con la pared, que puso ahí los capítulos, Ujú, estuvo sí. bien, bien, bien chévere. Listo. Entonces póngale creo que eso es una cuestión sencilla, ¿sí? O sea, realmente no tiene que ser, no tiene que ser algo muy complicado. Gracias por validar eso de lo creativo, que creo que es que todos los tenemos. Y les quería decir que espero, yo lo único que espero es que eso los motive, ¿sí? Porque este violentario que les estoy usando, me lo lograron, fue un proyecto que realicé en el colegio de Ciudad Bolívar pues me sentí como muy orgulloso. De hecho, aún tengo los capítulos originales. Yo les iba a decir algo sobre esto. Ya. Profe, Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, viejo? Tenemos que hacer, o sea, durante el avance de los talleres, obviamente no toda la próxima semana, sino de aquí a septiembre, eh, conseguir tener un banco de imágenes de revista, viejo, ¿sí? Entonces, en algunas clases, ya cuando volvamos, les digo, bueno, tráiganse unas cuantas revistas y nos vamos a sentar únicas y exclusivamente a recortar. Entonces, ustedes van a recortar paisajes, ustedes van a recortar personas, ustedes van a recortar brazos, ustedes van a recortar bocas y tener un banco de imágenes para poder elaborarlas. Claro, cuando yo vi ese cuerpo humano, yo dije, tengo que aprovecharlo en algo. Y eso se trata de que si usted ve una imagen, usted diga, tengo que crear una historia, ¿sí? Eh, fanzine escolar, violenta editorial, situacionarios, publicación, proyecto fanzine PowerPoint. Ay, este no lo he visto, Y les vamos a entonces los capítulos que hice esa vez. Bueno, es posible, les reitero, que el martes vuelva yo a hacer ese ejercicio de abordar este material, pero lo voy a hacer ya de una forma mucho más profunda, más detallada, contando inclusive la historia detallada del paso a paso y el proceso que fue hacerlo con profe, esos chicos en Ciudad Bolívar. Sí, sí, te escucho. una pregunta. Si digamos Todas. fuéramos a hacer el violentario, ¿y sería Sí. en grupo o cómo? O, Eh, bueno, yo podría decir que en grupo, pero pues dadas las condiciones de salud y todas las condiciones post-COVID en las que estamos, me imagino que puede ser individual. Y de hecho, individualmente se trabaja mejor, ¿sí me entiendes? Es decir, que solo uno puede saber cómo desarrolla su propia idea creativa, ¿sí? En grupo podría ser de pronto entonces en grupo, cuando ya tengamos diagnosticadas las violencias, decir, listo, ¿quiénes quieren encargarse de la violencia contra la mujer? Entonces, digamos que haya 10 personas. Entonces yo les dice, listo, ustedes van a hacer el grupo, pero pues cada uno va a trabajar individualmente, a no ser que quieran unir, ¿cierto? Sus ideas. Los grupos de pronto serían como para concentrarse en determinadas características de la violencia, ¿sí? Pero todo ese paso a paso está por construir, ¿sí? Está por construir porque aún tengo que establecer el cronograma, el calendario y muchos paso a paso para que salga muy bien, ¿sí? Dentro de esos, uno de los primeros pasos es la pesquisa periodística. Pero entonces, bueno, les vamos a dar el trabajo de asesinatos, ¿sí? Los niños de Ciudad Bolívar esa vez se basaron en los periódicos, esos pequeños, que hubo hoy, no me acuerdo cómo más se llaman esos periódicos pequeños de Crónica Roja, ¿sí? Otros alimentaron este fanzine
con historias de sus vecinos o con lo que pasaba el fin de semana. Entonces vamos a ver, se encuentra niña apuñalada 15 veces, ¿sí? Sucedió en el barrio Divino Niño, alguien de no más violencia contra las niñas, fue encontrado en el monte. Listo, esta página, la minimizo un poco. Ay, Dios mío, esperen. Esta paginita que encontramos acá, la realizó una sola niña, ¿sí? Una sola niña. Ya luego me la dio, yo tuve que escanearlo y minimizarlo, ponerlo digamos, en trabajo, en tamaño carta, ¿sí? Pero digamos, cada lámina de esas las hacían las peladas en una hoja tamaño oficio. Y es sencillo, ¿sí me entiende? Nos está contando una historia, ¿sí? Nos mostró el barrio, obviamente esa imagen no es del barrio, ¿sí? Tomó una imagen de una niña, una revista, le hizo 15 cortes con efero rojo, recuerdo muy bien, en el machote original, y ya, nos contó la historia, ¿sí? Para evitar que quedara tan en blanco el fondo, porque, digamos, el contenido no tapa toda la imagen, digamos, a diferencia de las imágenes de excusado, que está toda la página cargada de imágenes. Entonces yo le sugerí, y le sugiero, y le sugeriré utilizar recortes de periódico, ¿sí? Clasificados o cosas así para llenar, ¿sí? O yo prefiero, más que todo, llenarlo con dibujos propios o algo así. Aquí hay otro, abusivos y homicidas, nos cuenta una historia. Unos jóvenes abusivos se colaron en una fiesta. El señor, o sea, obviamente eso no tiene ni pizca de ortografía, de puntuación. Espero que ustedes, ya más grandes, estando en décimo, sí tengan el sentido de la ortografía. Sin embargo, yo dejé eso porque pues me parecía que era lo más punk que había. Repito la historia. Entonces, unos jóvenes abusivos se colaron en una fiesta. El señor encargado les reclamó y les dijo, salgan de acá, que esta es una fiesta familiar. Al parecer, su reclamo le costó la vida a él y su esposa. Con arma de fuego, los jóvenes fueron llevados a la cárcel, pues habían sido acusados de otros 3 homicidios. Listo. Y póngale cuidado tan bonito que hacen este diseño. Sí, el esfuerzo, o sea, recuerdo eso como con mucha nostalgia, ¿saben? Vea, parce, cogieron una imagen de una fiesta y pusieron un man que puso solo salgan de acá. Aquí vemos una imagen de una persona como con un arma. Aquí un niño le dibujaron un brazo, le pusieron un revólver y listo. Punto. ¿Sí? Sencillo, sencillo. ¿Mm? Aquí entonces utilizan el titular de una noticia de esos periódicos de Crónica Roja, las imágenes de ahí, ¿sí? La historia inclusive la sacan un poco de ahí y ya luego entonces el 8 de enero en el barrio Mochuelo la niña Luz Dalia fue hallada desnuda, golpeada con varios cortes en el cuello, fue vista por vecinos, la encontraron en un potrero y perdió la vida por la gravedad de las heridas que fue presentado. La redacción es así de incorrecta porque es así como los niños hablan. Y yo quiero que ustedes, si van a redactar, en el caso que inventario, ustedes vayan a redactar cosas, sea como ustedes hablan o como sus vecinos hablan, ¿sí? Y bueno, en Ciudad Bolívar, un joven borracho asesinó a una niña de 3 años y, digamos, ese trabajo fue bonito porque los papás colaboraban con los niños, no eran solo tareas. Yo duré todo un periodo de 3 meses trabajando en el salón a punta de recortes y recortemos y ya, o sea, no hacía nada de clase de historia, sino sencillamente el taller. Espero hacer eso con ustedes en antropología. Y bueno, así en cuanto a este episodio, les vamos a dar uno siguiente. ¿Qué es esto? Ah, no, ese ya lo vimos, perdón, pensé que era otra imagen. Bueno, de estos temas, ¿cuál quieren ver? ¿Qué capítulo vemos? Asesinatos, bonus, borrachos, drogas y colegios, lugares feos, maltrato familiar, robos, variedades no violentas. Asesinato, Lugares, profe. lugares feos Asesinato y lo acabamos de ver. asesinato también. Lugares feos. Lugares feos, listo. Sí, porque el de asesinato fue el que acabamos de ver. Listo. Esto, aquí como pueden ver, digamos, estos archivos, pues yo los mencioné así porque fueron las categorías de violencia o más bien, de las razones y motivos para no convivir en Ciudad Bolívar en ese tiempo, ¿sí? Era un ejercicio como la cátedra de paz, pues la cátedra de convivencia, y mi ejercicio fue que los estudiantes reconocieran la violencia en la que viven y por qué la convivencia de ellos era tan difícil. Listo. Entonces, caramba, ¿dónde está? Vamos a subir, listo. Los lugares más feos de Ciudad Bolívar. Listo, unas fotos de revistas de esas de vivienda.
¿sí? Arbolitos hacen la basura, como pueden ver, la composición gráfica es muy sencilla. Y alguien diciendo qué lugares están feos. Listo, esa fue la portada. Los lugares más feos de Ciudad Bolívar, ¿cuáles son? El barrio Acapulco. Sí, y entonces alguien dice, el barrio es Acapulco por la razón del caño, que presenta malos olores, por la basura de los ciudadanos, en vez de botar la basura los días lunes, miércoles y viernes, lo botan al caño, por estar botando el residuo de comida se puede tapar. Es, es sensacional esto porque lo mismo, o sea, digamos que sirve para que la gente sea consciente de su realidad, por llamarlo así. Y esto, créanme que es puro material también antropológico, muchachos, porque esto está, aquí la gente está hablando de sus condiciones de humanidad. Y bueno, vemos el dibujo, ¿no? Fotos de farándula, se le ocurre hacer un paisaje con cuadros que simulan basura, porque son cochinos, porque no limpian, esa actriz tan bonita diciendo que qué feo y bueno. Otro que el lugar más feo decía Bolívar, alguien hizo una bolsa de basura, qué olor tan feo, y dicen que Doña Juana es el botadero de basura más horrible. Listo, ya, solo para hablar de Doña Juana eh, utilizaron varias imágenes, creo que esas son sacadas de esos catálogos del éxito de supermercados, y quedaron la basura. Qué creativos, qué creatividad, viejo. Aquí están hablando del Tunjuelito, del río Tunjuelito, imágenes de gente nadando, ponen personajes en situaciones, ese acá estará diciendo a dónde está la plata del parque, los dólares se cayeron, bueno, es que ¿dónde está la plata de la obra? ¿Sí? Entonces están denunciando, aparentemente, que, que había una obra para mejorar el Tunjuelito y no, y se la roban la plata, listo, breve, entonces hay corrupción ahí. Lugares más feos en Ciudad Bolívar, el Tunjuelito muestra la gente, mugre, gente en situación de calle y gente aparentemente lavando la ropa en el río, breve. ¿Qué opinan de esas imágenes? ¿Qué pueden decir de este contenido? Es muy chévere, profe. ¿Y eso lo hicieron niños de sexto? ¿Que usted fue que dijo? Sí, 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 lo hicimos con niños de sexto, bien problemáticos. Creo que eran con Ay, 2 sextos, con 2 cursos trabajé esto. El barrio Porqueritos, bueno, más aseo, más higiene. Barrio San Joaquín, sí. Por ello tirar basura, bueno. Ahí vemos, digamos que, bueno, por ser pequeños, pues me les aguanté que utilizaran fotos así cuadradas, pero lo que se espera es eliminar los ángulos rectos en las imágenes. Ujú. Me acuerdo mucho de ese estudiante, no me acuerdo su nombre, pero era muy pilo y él un día llega y me dice, no, profe, no encontré imágenes en las revistas, ¿sí? Teníamos un banco de imágenes, me dijo, no encontré nada. Le dije, pues usted tiene que hacerme la página de la revista porque esa era la nota final. Y miren, pues sencillamente hizo un dibujo de basura y ya, y en una esquina del barrio Quintas del Sur, un niño empezó a ponerle basura en la casa del vecino, el niño se enfureció y golpeó al niño, luego sale el padre del niño y se pelea con el vecino y luego se lo lleva a la policía. Breve, cuenta una historia y una imagen ya que referencia. Esto es casi como los memes. Yo creo que podría llamarse que eso es como un origen popular, analógico y artesanal de los memes. ¿Qué es? Contar una historia con imágenes y ya. ¿Sí? Alarma por contaminación, la tala de árboles, listo. El cigarrillo destruye. eh, la defensa del ambiente, bueno, eso era como una parte sobre contaminación. Y listo. Breve la vuelta, ¿sí o no? Entonces, bueno, ¿cuántos están motivados por hacer este tipo de trabajo? Levanten sus manitas, quienes estén ¿Levantamos mano o motivados. cómo? Sí, levanten la manita y ya paso a mirar, a hacer el conteo. ¿Sí? Realmente me entusiasmé, muchachos. Me ericé, me ericé. Estoy mirando un material que no había visto del 2012. Ah, miren, esa es la presentación que hice en el Colegio Antonio García para el trabajo. ¿Mm?
Es una hoja de cada capítulo. Y son, pues, a modo grueso las imágenes. Bueno, los invito. Este es del capítulo Ladrones. ¿Mm? Y listo, bueno. Listo, muchachos. Entonces, eso hemos visto hasta el momento en cuanto al fanzine, el fanzine escolar, el material que tenemos para trabajar, ¿sí? Obviamente debo elaborar más material. Y veo que, voy a hacer mi conteo, veo que Snyder, Carol, Víctor, Evelyn, María, Nicole, Juan Sebastián, Juliet, María Daniela, Nicole Tatiana, están firmes en este asunto. Bueno, listo, los demás, bueno, espero que se puedan motivar después o siempre estarán invitados a, a motivarse pues en esto, ¿sí? Listo, entonces ahora venimos ahora sí con el asunto del capítulo de antropología de hoy, ¿sí? Tiene relación con todo esto, vamos a mencionar la violencia. La lección se llama la importancia de reconocer al suelo al que pertenecemos. ¿Mm? Esto va orientado básicamente digamos, a la parte del plan de antropología que se llama antropología latinoamericana, y es mirar entonces la construcción, los aportes a la antropología que se han hecho desde nuestro continente, ¿sí? Y la importancia inclusive que tiene el suelo, el territorio, como un símbolo constitutivo de la importancia de la humanidad. Para evitarme leer todo esto así gruesamente, pues vamos a trabajar con unas diapositivas que realicé pues para ustedes. ¿Listo? Voy a alternar las diapositivas con la lectura del documento. Listo, entonces la importancia de reconocer al suelo al que pertenecemos. La antropología, como muchas otras, o todas, o tantas ciencias, digamos, ha surgido bajo unos parámetros y unos cánones académicos surgidos desde Occidente, entendiendo en este caso Occidente como, como ese, como ese punto de origen cultural europeo que reunió los saberes de la antigua Grecia, de Babilonia también, de Medio Oriente, de Roma, luego de los países germanos, es decir, que todo esto, la antropología como ciencia es una apuesta por mantener la cultura europea, la cultura occidental, de la cual nosotros también hacemos parte. Pero recordemos que las conquistas o las invasiones, me gusta más llamarlo, de Europa hacia América, se hicieron con el objetivo de difundir para ellos su cultura, para nosotros imponer su cultura. ¿Listo? Digo nosotros como habitantes del suelo americano, que yo creo que yo no estaba presente ese día que llegaron los españoles. Pero sí estuve presente el día que soy consciente que hablamos latín, ¿sí? O hablamos español, que es una variante del latín, que es un idioma europeo, que nuestros cánones culturales están pensados desde la clave occidental, llamémosla en este caso así, desde que me doy cuenta que las instituciones y los modelos sociales que replico inclusive como docente, hacen parte de una vertiente emergida, más bien, o de una vertiente surgida desde la cultura occidental, la cual hay veces critico, pero pues de la cual soy consciente que no puedo escaparme y que también ha hecho altos aportes a la humanidad. Pero entonces, así como la antropología es una ciencia emergida desde allí, es importante mirar cómo la antropología se puede rehacer, se puede escribir, ¿cierto? O se puede asumir desde una mirada mucho más local en algunos
partes, podría decir, más ancestral, tomando en cuenta, digamos, los saberes ancestrales, o en otros casos, mirándonos a nosotros los americanos, llamémonos así, los latinoamericanos en este caso, no como objetos de estudio de la antropología, sino como sujetos que también podemos hacer antropología y aportar nuestras propias miradas. Un ejemplo, en el artículo de los pijaos parecieran que los ponen en una bandeja de un laboratorio científico y lo que hace, discúlpeme la tos, y que lo que hace el antropólogo en ese caso sería mirarlo, ¿no? Analizarlo y decir, los pijaos son estos, ¿sí? Son unas cosas de determinadas formas, con determinadas costumbres y tal, ¿sí? Y entonces cuando decimos que la importancia de reconocer el suelo al que pertenecemos es hacer una antropología pijao, ¿sí? Es decir, cómo nosotros desde esa bandeja de lo extraño, desde esa bandeja en la cual nos examinan, a examinar también al mundo, ¿sí? Es decir, pararnos desde nuestro suelo latinoamericano a mirar también críticamente la antropología como ciencia. Entonces, la pregunta por el hombre, lo que lo constituye y lo que es el hombre, no deja de buscarse en diferentes direcciones, ¿no? Entonces hemos visto o hemos tratado de dimensionar, de multidimensionar la pregunta, ¿qué es el hombre? ¿No? Entonces la hemos buscado desde la antropología física, ¿sí? Desde la antropología cultural, desde la antropología filosófica, desde la antropología lingüística, desde la antropología forense, es decir, hay muchas formas de buscar qué es eso que el hombre, pero en este capítulo el hombre es lo que hace. ¿Mm? Apunte número 1, espero que estén tomando apuntes. El profesor dijo, el hombre es lo que hace, o el ser humano es lo que hace. Es lo que va creando para no morir en el mundo al que es arrojado. Y para hacer de este no morir algo agradable, la humanidad, los humanos hemos hecho, ¿sí? Si el hombre es lo que hace, entonces hemos hecho o establecemos ritos, tradiciones, músicas, artes diversas, ¿no? Utensilios, artilugios también, joyas, conceptos y cosas esencialmente. ¿Mm? Oigan, ¿qué clase tienen ahora? ¿Tienen clase sincrónica ahorita después de esta? Sí, profe, Ya tenemos tenemos español. exposición. Ay, porque ya nos queda muy poquito tiempo. Pero bueno, entonces, yo me pegué hoy a esta palabra ritos, ay, perdón, ritos. Y tenía unas preguntas, pero yo creo que no las alcanzamos a abordar hoy, que sería, ¿qué es un rito? Pónganle cuidado, antes de responder. Yo buscando, pues, en internet, porque pues también hago uso de la tecnología, no todos los sé en la cabeza. Los ritos, digamos, son una serie de prácticas simbólicas, repetitivas y constantes, ¿no? Es decir, parecen ser también como costumbres, ¿no? Entonces, el rito de ir a misa o la costumbre de ir a misa o a oración, llamémoslo así. El rito del bautizo o la costumbre de bautizar a los niños bajo determinada fe. ¿Mm? Pero entonces, quería saber para ustedes qué es un rito y es fundamental, digamos, analizar este capítulo de lo ritual o de los ritos, o esta parte, solo esta palabra, para avanzar en todo este capítulo de 7 hojas de diapositivas. ¿Sí? ¿Qué son ritos? Escriban la respuesta y me la dicen, ¿vale? Y los que no me van a decir nada, pues también escriban su propia respuesta y procuren echarle bastante cabeza, ¿sí? No respondan con las patas. o no utilicen la primera respuesta que se les venga a la cabeza. ¿Qué es un rito? Aló. Hola, hola. Ah, sí, Todo lo sí, estoy sí, escribiendo en el chat. Vale, perdonen, es que no tengo mi retorno, entonces.
Bueno, mientras tanto, entonces, en las imágenes vemos, no me gusta utilizar este cosito, ¿dónde está la plumita? Aquí vemos un miembro de la comunidad Saterema B que está en un rito de iniciación, ¿sí? Rito de pasaje, ¿sí? Pareciera ser que todos los ritos son de pasaje, es decir, de transición de un estado. Listo, profe. Ya ahí yo lo escribo. Listo, espérame, antes de que me lo leas, leo lo que escribieron algunos en el chat. ¿Y dónde está el chat? Aquí está. Profe, David Santiago Lancheros dijo, me están empezando a asustar las imágenes. Ahorita me escribe Santiago por qué te asustan, ¿vale? Sebastián Puentes dice que el rito, ay Sebastián, me pudieras haberlo dicho, yo les decía que lo escribiera en su cuaderno. El rito me parece una forma de iniciación, ¿ok? A una costumbre de una cultura. Voy a apuntarlo acá. Iniciación a una cultura. A una cultura. David Lancheros dice que un rito es una manera de expresar la creencia, expresa creencias de una persona mediante la creencia en un dios. Bueno, no todos los ritos son de los dioses. Carol dice que los ritos son una tradición o una costumbre de una comunidad, ¿ok? Rito es tradición o costumbre. Uy, chicos, yo creo que entre 8 días esta clase la vamos a abordar más profundamente. Porque hoy no alcanzamos y eso está interesante. Un rito es un proceso que se hace en varios momentos en un culto o una comunidad. Listo, es un proceso. O son un compartir, listo. Entonces, listo. Con todo eso podemos entonces establecer una respuesta única, que dirán entonces que los ritos son unos procesos, llamémoslo así, o más bien son unos momentos, hasta el momento sí, son unos momentos en los cuales se expresa una fe o se expresa una creencia, ¿sí? No sé, que se comparte con una comunidad perteneciente a una misma cultura para involucrar a los miembros en determinada red de relaciones sociales. Por ejemplo, estaba pensando ahorita en el bautizo, ¿no? Una pregunta, Sí, claro, Nicole. pues no es nada el tema, es otra cosa. Es que quería saber si luego la clase nos acaba a las 2:30. A las 2:20. Ok, A las 2:10 más o menos. Gracias. Bueno, entonces los ritos, o sea, los ritos entonces efectivamente son los momentos que hacen parte de unas tradiciones, pero hay unas cuestiones que tenemos que tener muy, muy diferenciadas cuando hablamos de los ritos. Porque están los ritos son... Ay, bueno, díganle a Snyder que luego revise el video de la clase, que se los voy a hacer subir tan pronto lo tenga. Entonces están los ritos. Hay otra cuestión también que se llama ceremonias, ¿sí? Están los rituales. Y todo esto parece estar enmarcado dentro de lo sagrado, ¿sí? Los ritos están estrictamente relacionados con algo sagrado, no confundiendo lo sagrado con lo religioso, ¿sí? Sino lo sagrado como aquello que dota de valor a la existencia de los hombres. Entonces, en este caso tenemos este miembro de la comunidad Saterema B, que está en un rito de pasaje que consiste en que deben meter las manos en esa suerte de guantes. Los guantes al otro lado tienen, o adentro tienen unas hormigas ya conocidas como las hormigas bala, o las hormigas, no me acuerdo el nombre científico de esas hormigas, y tienen que soportar un dolor inclemente durante lo que dura una danza, mientras danza, no sé cuánto dura la danza, pero luego el dolor se extiende, creo que por 24 o 48 horas, y el miembro de este ritual, de este rito, hasta el momento,
debe soportar sin quejarse, sin manifestar dolor, ¿cierto? Debe soportar su hombría. ¿Mm? Cuando estaba pensando en este mito, en este rito, perdón, no dejé de pensar en la violencia, ¿sí? De hecho, dije, ¿será que todo rito es violento en determinada forma? Es decir, todo rito implica que la persona que lo, que lo va a pasar, ¿cierto? Que bueno, que lo va ¿cómo se dirá esto? Que va a sufrir el rito, no, que va. Bueno, toda persona que va a pasar por ese rito de pasaje eh, está condenada a vivir una violencia siempre, es decir, violencia en términos que tiene que hacer algo que en principio que en un principio se opone, ¿sí? O pasar por algo desagradable. ¿Sí? Por ejemplo, en el bautizo, los bebés lloran porque no quieren que les echen agua, entonces es una lucha, ¿no? El bautizo representa entonces como esa lucha entre el bien y el mal, ¿sí? Que con el agua bendita entonces ya esta persona va a ser miembro de una comunidad y un miembro bueno de una comunidad, pero el primer momento, al menos cuando son bebés, de echarles el agua suele ser como desagradable, ¿no? En otros bautizos no se les vierte el agua sobre la cabeza como con una jarrita, sino que son sumergidos en un acto violento, diría yo, o sea, no agresivo de maltratar, pero sí violento, de sumergir al bautizado o en el río Jordán, o en una pileta, o en determinado lugar sagrado, ¿sí? En este caso, eh, me juegan hartos elementos para contemplar lo ritual, o el rito, ¿sí? Primero, preguntarme si todos los ritos son violentos, ¿sí? O implican una transgresión de la persona ritual a pasar por el rito. Segundo, si los ritos, al estar relacionados con la costumbre, ya sea para preparar a alguien una costumbre, o los ritos como una costumbre cotidiana, eh, se, se banalizan, ¿sí? Si lo ritual se vuelve vano o sin valor, entre más tiempo, entre más tiempo se ejecuta, o si algunas costumbres cotidianas de la casa, de la vida normal, perdón, se pueden volver luego rituales. ¿Sí? ¿A qué voy? Por ejemplo, en el primer ejemplo, de que si lo ritual se banaliza, cuando comienza la religión cristiana, pues o la fe cristiana, digamos, en los albores de cuando muere Cristo y toda esa vuelta, eh, la asamblea, la eclesia, que era todo el grupo de personas que compartían la misma fe y, y mordían el pan de Cristo, perdón, ¿cómo se llama esto? El tomaban la sangre de Cristo y la hostia, bueno, o el pan duro, lo hacían de una forma muy vehemente, con demasiado ahínco y, y con demasiado valor, ¿no? O sea, ir a misa, asistir a la misa, aparentemente cuando comienza la religión cristiana, era, era entregar la vida por esa fe. ¿Sí? Pero pues ya tenemos más de 2000 años de cristianismo, no, esperen, mentiras. Tenemos alrededor de 1600 años de la religión cristiana como tal, y no en todos, pero en muchos casos sí pareciera que ya el hecho de asistir al rito católico o al rito cristiano, pues al rito judío-cristiano católico, de ir a misa a los domingos, ya no es tan valorado, ¿no? No sé, yo no asisto pues a misa, empezando por este ejemplo, ¿sí? Eh, se vuelve entonces ya la costumbre de asistir a la misa
los domingos, en el caso de las familias que aún hagan eso, no sé en los casos de ustedes, ¿sí? Y en el segundo ejemplo que ponía, de cuando lo cotidiano de pronto lo volvemos ritual, lo volvemos sagrado porque tendrá algún valor particular, es cuando por ejemplo, la gente dice, yo no puedo arrancar mi día sin tomarme una taza de café, ¿sí? O, o cuando la gente pasa por determinado lugar, un cementerio, una iglesia, y se persigna y siente que si no lo hace, pues, no sé, le puede ir mal o su vida va a cambiar. Entonces, en este caso, nos enfrentamos a dos situaciones, cuando lo ritual se banaliza o cuando lo cotidiano se vuelve sagrado. ¿Ustedes practican ritos? No, ritos no entendidos como una misa completa, sino ritos entendidos como prácticas, tradiciones, costumbres, que para usted le es sagrado hacerlo. Pues ¿O para mí no es vital? sagrado, pero algunas veces no así tan sagrado que digamos, pero a veces simplemente la cabeza como que me dice que no haga alguna cosa y pues a veces no lo hago. Pero pues no es como decir algo así sagrado, pero sí a veces lo hago. Por ejemplo, sí, algo así. Por ejemplo, ¿Sí me hago entender? no fuiste claro, no te entendí. Es que, o sea, no sé que la cabeza me diga un ejemplo, no toque eso, por ejemplo, no toque un objeto, por ejemplo. No. Pues es un ejemplo, pues no un ejemplo, o sea, en ese momento no tengo muy claro qué es lo que más o menos casi siempre me pasa, pero, pero por ejemplo, no se tome ese vaso de agua o cosas así, ¿sí ¿me entiende? Entonces, no diría que Sí, algo sí, 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 sagrado, pero sí no, me pero pasa de vez está en lejos. cuando. Quizá no me he hecho entonces entender. Profe, yo estaba pensando, como Sí, pues cosas Angie. en las que pues hacemos con mi familia, y creería que una de las costumbres es empezar a comer cuando ya están todos sentados en la mesa. Sí, como Eso. Ese creo que tipo ¿cómo se llamarán eso? De comportamientos. Repito, entonces, el rito lo vamos a asumir como un comportamiento que tenemos repetido, un comportamiento de costumbre que lo vamos a llamar ritual porque es demasiado importante o bien para nosotros como individuo o bien para nosotros como familia. Ese ejemplo que pone Angie es de lo que está buscando. ¿Puedes continuar hablándonos de él? sí, profe. Pues digamos, podemos ser 10 personas y así no quepamos todos en la mesa, hasta que no estamos todos en la sala, no empezamos a comer. O sea, es como el respeto que se tiene por las otras personas. Y pues creo Ok. que esa sería una de las cosas. Otra podría ser cuando nos vamos a acostar, como el Sí. tipo de Dios lo bendiga, Dios lo bendiga en la casa o cosas así, Ujú. que uno no se puede acostar sin que le digan, porque si no es como si le estuvieran echando a uno la madre y como si estuviera súper enojado Como si con estuvieran molestos. la familia. Molestos. Ujú. Ok, bueno, aquí veo, obviamente porque yo invito a esa confusión, ¿sí? Pero no tanto es que confundimos de pronto también lo ritual con lo sagrado, ¿sí? Por ejemplo, en lo que tú me hablas, entiendo que de pronto es mucho más ritual el asunto del almuerzo, de que hasta que no se sienten todos no se coma, porque bueno, debe tener de pronto un significado implícito, lo desconozco yo, creo que lo desconoces tú, habrá que investigarlo, pero es ritual porque tiene también como unos paso a pasos, ¿no? Me imagino. Que primero le sirven entonces bueno, en algún lugar, ¿no? Le sirven al mayor de la casa, ¿sí?
luego a la mujer, o de pronto en otros se le sirven primero a las damas, o en otros le sirven primero a los niños, ta, 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 ta. Pero hay un paso a paso aparentemente lógico o un paso a paso que marca la costumbre, ¿no? O sea, está relacionado con, con una costumbre que se hace bien. Con lo otro, lo de la bendición a la hora de dormir, mm, parece ser algo sagrado, es decir, que si no, si no se bendicen, pues va a haber como una incomodidad, ¿sí? Pero no hay un orden establecido o una especie de ceremonia, por ponerlo así, de, de ese tipo de situaciones, de la bendición, ¿sí? Entonces, póngale cuidado. Este tema quiero que lo sigamos trabajando, pero ya los voy a dejar para que tengan tiempito de entrar a la siguiente clase. Como tarea, para seguir trabajando también esta parte, me gusta mucho trabajar como en toda esa parte simbólica, ritual también, y acercarla a la violencia. Quiero que me respondan como tarea. Ojo, si van a leer de internet, no escriban textualmente lo que encuentran en internet. Es decir, lean en internet, si quieren, lean una, dos, tres páginas diferentes, construyan su propia respuesta, ¿sí? Y les va a ir mucho mejor, ¿sí? Entonces, que me respondan qué es rito, qué es ceremonia, qué es sagrado y cómo se relacionan rito, ceremonia y lo sagrado. ¿Me entendieron? O sea, pues según lo que ¿Cómo entendí, se relaciona con entre el sí? rito pues se relacionan o la diferencia que hay entre ambos. No, ¿cómo se relacionan? Bueno, Ah, ok. obviamente cuando lo defines también, entonces, entonces aquí, vamos aquí, ¿no? Entonces va a buscar qué es rito, ¿sí? Ritos, no, rito. Yo creería que Tu, 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 una en tu. común sería el hecho de que ambas pueden contener algún tipo de orden, ¿no? Bueno, eso es lo que ustedes tienen que investigar. Entonces, por ejemplo, no quiero que hagan esto. Rito. Entonces, si ustedes digan, rito, conjunto de prácticas establecidas y lo escriben y me lo envían. O lo copian y me lo envían. No, no, no. Viejo, entonces haga. Entonces busque. Bueno, entonces voy a buscar en definición de rito. Voy a buscar en este documento, ritos de paso. Voy a buscar acá en Redalaic, ¿sí? Y ya leen, y lo leen. Y después de leer dos, tres paginitas o dos o tres consultas, dicen, ok, entonces me quedó claro que un rito es A con B, con C, con tal. Y listo. Lo mismo con ceremonia, lo mismo con sagrado. Y ya una vez tenga usted la definición de qué es rito, qué es ceremonia y qué es sagrado, usted mismo con sus propias palabras, usted encuentre la relación que hay entre ellos, porque están muy unidos, pero no son lo mismo. Y muchas veces muchas veces los utilizamos como lo mismo, ¿no? Entonces decimos, por ejemplo, está la ceremonia del matrimonio, es muy diferente al rito del matrimonio, ¿cierto? Y es muy diferente a lo sagrado del matrimonio, aunque estamos hablando de un mismo elemento, ¿sí? El bautizo o el rito de crecimiento, ¿sí? Que en el caso de los Aterema B es meter los dedos en guantes. Para nuestra cultura, el paso de la niñez a la adultez suele ser la fiesta de 15 años, y en la fiesta de 15 años opera. Hay algo ritual, ¿sí? Hay algo inclusive simbólico que no le he preguntado acá, pero de algo simbólico tiene que ver con lo ritual. Hay una ceremonia, ¿sí? Y hay algo sagrado. Más los tres, rito, ceremonia y sagrado, son muy diferentes. Son muy diferentes lo uno con lo otro, aunque tienen que ver. Ese nivel de complejidad, ese nivel de astucia e inteligencia, sé que ustedes lo tienen, ¿sí? Sé que ustedes lo tienen porque los he leído, he hablado con ustedes, hemos tenido clase, ¿sí? Y si no lo tienen, están listos para ese reto a demostrarse que sí pueden leer cosas y sí pueden articularlas y organizarlas. ¿Listo?
Queridos estudiantes, por el momento, la invitación es el día martes, 2:20, día miércoles, día jueves, 12:30, y día viernes, 4:40, vamos a tener los talleres la próxima semana. ¿Mm? Las clases de antropología las vamos a utilizar entonces para trabajar todo el asunto violentario y también para trabajar esta dimensión humana. ¿Listo? ¿Están de acuerdo? Sí, señor, Sí, profe. profe. Listo, bueno, si tienen alguna inconformidad con el manejo y desarrollo de las clases, por favor comuníquenlo en la caja de comentarios del Salón Classroom o al correo electrónico jsandoval.m@inemkennedy.edu.co. Asimismo, los invito a que adelanten las actividades, tareas pendientes. Recuerden que este periodo se cierra la última semana de marzo, no sé si es el 23 o el 26. Y esa sí será la fecha máxima para yo poder recibir los trabajos. Entonces envíenme trabajos para yo ir evaluándolos y que no vayan a reprobar sencillamente por no haber cumplido con la otra parte del trato, que es la primera parte, yo me pongo en la cámara, les explico, hablamos bacano. La parte del trato de ustedes es, ustedes me entregan lo que yo les pido. ¿Listo? Ya el día de mañana o en el transcurso de esta tarde tendrán la tarea, tendrán el material de fanzines también que me pidieron o que les ofrecí y accedieron a tenerlo. Y bueno, este fue Yacer Sandoval para... este fue Yacer Sandoval para el INEM de Kennedy, para 1014. Y bendiciones para quienes crean, para quienes no crean, pues también bendiciones. Y continuamos con las siguientes diapositivas después, para terminar este tema. Listo, profe. Gracias. A Listo, ustedes, profe, niños. gracias. Chao. Sí, sí. ¿Alguien pregunta? Yo duermo. Chao, Sí, 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 háblame. hasta luego. ¿Alguien tiene una Profe, pregunta? es No. que Pues, sí, Juliet. pues no es de la clase, es del compañero Neider Bautista que se le apagó el celu. Él me dijo Sí. pues, que le dijera que sí había estado en la clase, que Sí, para lo de dale, sí. asistencia. Listo, no, yo no, se han dado cuenta que pues en este punto virtual no me pongo a llamar a asistencia, que quién vino, que quién no vino, sino pues para eso dejo el video, para que quien no pudo asistir pues se pueda adelantar en ella.